El coronavirus es un tipo de virus que puede provocar infecciones en las vías respiratorias, desde un resfriado común hasta enfermedades más graves. Pero que no cunde el pánico. El doctor Malaquías López Cervantes, experto en salud pública y epidemiología de la UNAM, afirmó que este nuevo tipo de coronavirus parece tener una tasa de mortalidad muy baja, y la mayoría de las personas infectadas ha logrado mejorar. Sin embargo, para evitar riesgos, lo mejor es prevenir un posible contagio. Lávate bien las manos con agua y jabón, evita saludar de mano o beso, al estornudar o toser, cúbrete bien la boca con el interior de tu codo, incluso aunque uses cubrebocas. Algunos de los síntomas de esta enfermedad son fiebre, tos seca, cansancio y en ciertos casos dolores, congestión nasal, dolor de garganta o diarrea. Si padeces alguno de estos, evita automedicarte y acude de inmediato a tu centro de salud más cercano. Lo mejor de Nesa está aquí. Sintoniza Radio Nesa, la radio de todos. No te desconectes, quédate con nosotros. Conoce los talleres de teatro, serigrafía, títeres, fotografía y muchos más que el Centro Cultural El Castillito ofrece. No esperes más y visítanos en Avenida Chimalhuacán sin número, esquina calle El Clavelero, Colonia Benito Juárez, Nezahualcóyotl, Estado de México. Con 1.109.363 habitantes, en Ciudad Neza somos una mezcla excéntrica de todas las tribus urbanas. En Ciudad Neza somos de tianguis, lucha libre y buenas vibras. Aquí no importa si eres del sur o del norte, porque cuando estás con nosotros te sientes de aquí. Por eso todos decimos, Neza, ciudad de todos. Take me to heaven, make me feel good, give me your blessings, like I knew you. Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a su programa Mundo Enigma. Hoy vamos a tener un programa muy sugerente, pongan mucha atención, vamos a hablar acerca de Leviatán. ¿Han escuchado ustedes hablar de este monstruo bíblico, de esta figura gráfica que aparece en la Biblia y que después toma o retoma Thomas Hobbes, un filósofo, pensador y matemático inglés, y habla acerca del orden social, habla acerca de todas estas cuestiones sociales que imbrican el comportamiento humano? Bueno, pues esta figura de Leviatán que tenemos aquí arriba en este momento, vean ustedes, es un personaje hecho de cabezas humanas, de seres humanos, todo está conformado por seres humanos. Tiene en su mano derecha un arma, una espada, tiene un cetro, una corona, y tiene su báculo en la mano izquierda. Es muy ilustrativo y vamos a hablar hoy acerca de todas estas cuestiones que tienen que ver con el orden social, que es un enigma desde la aparición de la humanidad y todo lo que tiene que ver con la formación de las sociedades, con la conformación de los estados, nación y con todas estas cuestiones. Es algo sumamente intrincado, nadie ha podido llegar al fondo de estas cuestiones de una manera certera, ¿no? Se tienen muchas teorías, se tienen muchas deducciones, se tienen muchas consideraciones, muchas premisas, pero realmente, ¿qué es lo que ha ido sucediendo con nuestra humanidad? Bueno, queridos amigos de Mundo Enigma, Misterio Digital, hoy aquí vamos a asomarnos a estas otras realidades, como siempre, tratando de mejorar nuestro presente. Queridos amigos, cuídense mucho, usen sus tapabocas, sus mascarillas, sus gogles, lo que ustedes utilicen como mecanismos o métodos de protección ahora que estamos en esta pandemia y que, bueno, pues seguimos aquí en la Ciudad de México y en la zona conurbada con alerta anaranjada y con
seguimos con semáforo naranja y con alerta. Entonces, bueno, pues hay que cuidarse porque han subido nuevamente la cantidad de gentes hospitalizadas. Les comento que es un virus sumamente agresivo, lo saben ustedes, lo han escuchado muchas veces en la televisión en estos días. Y bueno, pues es un momento también difícil. Envío desde aquí mi más sentido pésame a la familia de mi esposa por el sensible fallecimiento de mi cuñado, el señor Pedro Vega, una buena persona, trabajador. En fin, cuando uno muere dicen que le salen las virtudes, pero en este caso es cierto, era una muy buena persona y pues desafortunadamente enfermó, se agravó y perdió la batalla, perdió la vida. Esto es algo sumamente triste para la gente que está alrededor de alguien que tiene este tipo de padecimiento que se contagia de este virus. Y bueno, pues hagan caso a las indicaciones de sanidad, traten de, si empiezan a sentir síntomas, de acercarse a los lugares donde pueden recibir ayuda. Bueno, pues vaya un abrazo y mi más sentido pesa porque es una pérdida bastante sensible. Amigos de Mundo Enigma, hoy vamos a desarrollar un tema de hipercontroversia, es un tema hipercontrovertido. Seguramente ustedes han escuchado en algún momento el término Leviatán, les comentaba al principio, como también el nombre Behemoth. Vamos a comenzar este programa con una historia bíblica, donde, bueno, pues se dice que aparece este monstruo, este Behemoth, que es un monstruo que es capaz de destruir a la humanidad completa, es un monstruo gigantesco, es un monstruo terrible, temible, es un monstruo que destroza y destrozaría todas las cosas que estuviesen a su paso. Sin embargo, este monstruo tiene una contraparte, esta contraparte se llama Leviatán. Leviatán es un monstruo que puede defender a la humanidad del Behemoth, que es la destrucción total. Entonces, bajo esta figura bíblica, Thomas Hobbes se inspiró y es uno de los personajes más interesantes del siglo XVII, este pensador inglés, y es de los creadores de la ideología reinante en nuestro tiempo. Basta con leer algunas de sus obras escritas en el siglo XVII, como les decía, como Diálogos entre un filósofo y un jurista, o el mismo Leviatán que escribió él. Son textos sumamente buenos, es muy prolífico este autor, tuvo mucha producción literaria, muy interesante, les recomiendo que lo lean, para que sepamos de dónde viene gran parte de nuestra matriz ideológica, qué es lo que dio origen a nuestra manera de pensar, las técnicas de discusión y persuasión propuestas por Corax, Tiresias, Gorgias, Protágoras, Calicies, Pródico, Hipias y otros retóricos. ¿Qué es la retórica? La retórica, bueno, pues es el arte de la persuasión, del convencimiento, el discurso en sí. Estos fueron filósofos y maestros sofistas. Recuerden ustedes que el origen de nuestra civilización proviene de Grecia, de la Grecia clásica. Y bueno, pues todos estos pensadores a los que nombré hace un momento son los que fueron apuntalando, son los que fueron dando origen a toda esta corriente de pensamiento, a todo este tipo de construcción ideológica que sostiene nuestra sociedad. Recuerden ustedes que también uno de estos filósofos, Sócrates, dijo en algún momento que aquel que no cuestiona su vida, su existencia, no tiene derecho a vivirla. Entonces habrá que cuestionar nuestra existencia, de dónde vienen estas ideas, quién sembró esas ideas en nuestra cabeza, por qué están ahí, por qué aparecieron ahí, cuándo aparecieron, quién las puso, para qué.
¿qué es lo más importante? La pregunta más importante que tenemos que hacernos es: ¿para qué están estas ideas en mi cabeza? ¿Quién y por qué las puso? Eso lo estamos viendo ahorita. Estos pensadores son los que fueron dando origen a las corrientes ideológicas y de pensamiento. Pero, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad de que nosotros seamos conducidos por esta corriente de ideas a través de la vida? Bueno, pues en el marco de la ciudad-estado griega se consolida una concepción política y jurídica con fundamentos en estas filosofías. La política y las leyes se hicieron con base en estas filosofías. Digamos que los maestros sofistas sometían a la crítica e ironía que Sócrates hacía de ellos sus conocimientos. Y luego aparece otro de los grandes filósofos, Platón, con su dialéctica en los diálogos. La dialéctica es el contraste de las ideas, es aquel famoso método tesis, antitesis y síntesis. Y luego viene la tesis de la síntesis, la antitesis de la síntesis y la síntesis de la síntesis. Es decir, es una cadena interminable de planteamientos. Entonces, esta dialéctica de Platón va llevando al ser humano a adentrarse en este mundo de las ideas, a explorarlo y a tratar de clarificar el porqué de las cosas que pensamos. Esto es algo que se ha ido perdiendo. La gente ahora no se detiene a pensar. Rara vez nos ponemos a pensar el por qué o de dónde o para qué tenemos estas ideas metidas en la cabeza. Aquí prenderemos un alfiler para fijar esta idea. La retórica, que es de una gran y enorme importancia para ubicarnos en el contexto de este tema. Como se moldea a través del lenguaje al individuo, a la familia y a la sociedad, la retórica tiene una gran importancia. Fíjese lo que dije: se moldea al individuo, a la familia y a la sociedad a través de los recursos de la retórica. La retórica que viene de los políticos, de los religiosos, de los que crean las leyes y la misma alimentación de todo este tipo de ideas. Bueno, pues este personaje pensador y filósofo que les decía, este matemático, Thomas Hobbes, retoma esta figura del Leviatán, esta que está aquí que les estaba mostrando, y la historia que estoy contando ahora mismo es que él se inspira en la lucha de estos dos monstruos y establece la dialéctica de la vida humana en un redimensionamiento de lo que es la dinámica social. Él ve en la sociedad la lucha de estos dos gigantes, del Behemoth y del Leviatán, estos dos monstruos gigantescos e imparables. Se va conformando el funcionamiento social a través del adoctrinamiento y su consecuente cristalización, que es la llamada creencia. Las creencias son ideas cristalizadas. Pregúntese, amigo de Mundo Enigma, ¿quién sembró estas ideas y estas creencias con las que vive día con día, con las que vivimos día con día en esta sociedad, en esta civilización? ¿Y por qué las compartimos todos los actores del drama de la vida aquí y ahora, en esta instancia histórica? Partiendo de que el idioma es un código, no importa mucho cuál sea el idioma,
aunque tienen sus implicaciones, sus dificultades, lo que es hiper importante es guiar el pensamiento, es guiar al pensamiento y saber cómo se logra esto mediante las creencias, los rituales, las estructuras formativas, que estos elementos son los que utiliza Leviatán, este horrendo y perverso monstruo que nos va controlando, nos va llevando adoctrinados a través de las ideas y luego se van cristalizando en creencias. Voy a poner un ejemplo. Alguien nos dice, por ejemplo, que el martes 13 es de mala suerte. Ningún niño recién salido del vientre de su madre sabe que el martes 13 es de mala suerte hasta que un adulto se lo dice. Y si un adulto nos dice que el martes 13 es de mala suerte, escuchamos esa frase y en el trayecto de nuestra vida, de nuestros primeros años, en algún martes 13 sucede que alguien nos dice que cayó un rayo en un árbol cerca de donde vivimos, y entonces eso refuerza, eso lo tomamos como evidencia de que el martes 13 es de mala suerte. Y luego si sucede alguna otra situación en martes 13, la idea pasa en definitivo a convertirse en un estímulo emocional que produce el miedo al martes 13 y se convierte ya en una creencia, y entonces empezamos a creer desde esos momentos a través de la evidencia que fuimos recolectando. Nadie nos puso esa evidencia enfrente, nosotros le dimos carácter de evidencia a las situaciones que sucedieron y eso conformó nuestra creencia de que el martes 13 es de mala suerte. O por ejemplo, podría ser que en algún momento alguien nos dice a nosotros, amigos de Mundo Enigma, una frase como poderoso caballero es don dinero. Y entonces ve usted a un individuo que es muy bien recibido porque en alguna fiesta, en algún evento, porque la naturaleza humana es así. A quien tiene dinero le hacen caravanas, le hacen la barba, ve usted cómo le hacen deferencias y usted toma como un hecho de la servilidad humana, como una evidencia de este dicho y no como un hecho fortuito, porque está haciendo una asociación mecánica mental. Hay quien le pone precio a su conciencia y se corrompe y se pone de tapete y se vuelve servil delante de aquellos que tienen dinero o poder. Y entonces esto lo hace creer a usted la idea que alguien le sembró a través de una frase ridícula como esta de que don dinero es poderoso caballero, y entonces usted empieza a creer en estas cosas. Estas frasecillas que hablan de ciertas pautas sociales clonadas de una mente a otra, porque usted también va a compartir esta cuestión. Usted en algún momento a alguien le va a decir esta frase ridícula, poderoso caballero es don dinero. Se trasladan y se reproducen en una y otra mente, nosotros vamos volviéndonos promotores de este tipo de ideas, de generación en generación, no solamente de una mente a otra, sino de una generación humana a otra generación humana. Pregúntese cuánto tiempo llevan estos dichos circulando por el mundo. Son lo que va formando una cadena psicológica que mantiene en ciertas frecuencias de acción cristalizadas por los reforzadores, como esto del dinero, a nuestra humanidad. Ahora son las doctrinas económicas las que nos tienden las líneas de consumo, las que se echan a andar y generan las doctrinas del consumo. Esta es parte de estas ideas, son las que van construyendo
estas pautas de consumo, este adoctrinamiento para el consumo. Aunque diga usted que no ha sido manipulado, estas frasecitas han estado en su cabeza y se han convertido en su creencia y han dirigido su vida. Las ideas, estas ideas las toma usted como principios rectores de vida. Entonces Leviatán, mediante sus armas, nos mantiene en el orden a pesar de ser generador de situaciones atroces. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que es capaz de lo que sea con tal de conseguir dinero, poderoso caballero. Entonces hay gente que es capaz de cometer los peores actos tratando de conseguir dinero, de someter su conciencia, como le decía, de corromperse para conseguir dinero. Y entonces darle a esta frase ridícula de don dinero, poderoso caballero, ese poder de gobernar su vida. Con estas armas, con estas herramientas, Leviatán nos mantiene bajo su dominio, prometiéndonos que nos está cuidando de una catástrofe peor, de una situación peor generada por el otro monstruo que pudiera ser la anarquía total. Entonces, por causas de codicia de unos y otros, este es un método de contención de cosas peores. Este método terrible que se utiliza en los estados-nación es para que no haya causas o cosas peores. De manera literal podemos decir que Leviatán es especie de guardián malvado, como lo retrata Hobbes, que tiene, como ven ustedes aquí, en la mano derecha la espada, que simboliza, digamos, lo que es la fuerza militar, lo que son las fuerzas militares. En la cabeza una corona, y esto simboliza el poder ejecutivo. La corona es el poder y la cabeza lo ideológico, y de ahí surgen las ideas para condicionar a la sociedad. De ahí se crean las directrices de comportamiento social, las iniciativas de ley que intentan mantener el orden, y en la otra mano el báculo de la religión, que se encarga de adoctrinar a las poblaciones en cuanto a la moral y a las costumbres. En cuanto a la educación, estaba hace mucho tiempo la educación en manos de los religiosos, usted recordará. Se daba desde los púlpitos de las iglesias, y en cierta forma sigue teniéndose educación religiosa. Hay muchas escuelas que son escuelas con la religión incluida. Yo no estoy diciendo, ni estamos diciendo aquí en Mundo Enigma que esto sea bueno o malo, pero estamos poniendo en tela de juicio de nuestra audiencia estos elementos sociales que han dado por resultado la sociedad que tenemos hoy. Esto es un enigma. ¿Por qué, si son tan buenas todos estos mecanismos, la sociedad actual está tan descompuesta? Es una pregunta que hacemos, que nos tenemos que hacer como sociedad, todos los que participamos en el día a día en esta sociedad nuestra. Aunque los políticos ya también metieron la mano en la educación y dictan normas, bueno, pues no pueden estar, la educación no puede liberarse de la sujeción de los intereses tanto religiosos como políticos, y por eso ha sufrido en países como el nuestro un retraso constante y continuo, producto de los intereses que manejan estos grupos de poder. Y aquí vamos a irnos al primer corte de esta mañana de nuestro programa de hoy, y regresando continuamos con este
Leviatán, el enigma de las doctrinas y las creencias. No se vaya. Que con el fin de contener la propagación del COVID-19 y proteger la salud de todos, los próximos 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, los panteones públicos y privados ubicados dentro de Nesa permanecerán cerrados. De igual modo, solicitamos a padres de familia y población en general evitar salir a pedir calaverita, así como organizar caravanas o desfiles de disfraces. Amigo comerciante, ayúdanos este año no regalando dulces para evitar aglomeraciones que pongan la salud de chicos y grandes en riesgo. Este Día de Muertos es tiempo de cuidar la vida. Hazlo por ti, hazlo por todos. Unidos saldremos adelante. Nesa, ciudad de todos. Gobierno municipal. Regresamos amigos de Mundo Enigma. Está interesante el programa, ¿verdad? Es acerca de esto de Leviatán, el enigma de las doctrinas y las creencias. ¿Por qué tenemos este tipo de ideas? ¿Por qué rigen nuestra vida estas ideas? ¿De dónde salieron? ¿De dónde surgieron? ¿Cuál fue el propósito principal de estas ideas? Bueno, pues estamos hablando acerca de ello. El propósito inicial se quedó por allá en algún médano de tiempo, en algún instante, en algún momento, en alguno de estos siglos que hemos vivido, desde los orígenes de la retórica, desde los orígenes de la política, desde la estructuración de la polis, de los estados-nación, de todas estas cosas que vinieron poco a poco conformando la humanidad que hoy conocemos. Estas son las bases, los cimientos de nuestra sociedad. Así es como se forma una sociedad según se vea, en lo que Leviatán toma forma mediante estas tres fuerzas. Es decir, la sociedad es regida por estos tres elementos que tiene Leviatán. Fíjense ustedes, estas tres fuerzas que tiene Leviatán, esta figura que tenemos aquí, la fuerza militar, la fuerza del Estado, la política de digamos, la intervención o injerencia de los gobernantes, y la religión. Esas tres fuerzas forman de alguna manera lo que son nuestras sociedades. Así que las doctrinas provienen de estas tres fuerzas: militares, políticas y religiosas. Las creencias son inculcadas de manera casi siempre inconsciente por las familias. Las familias solamente se encargan de reproducir lo que han aprendido de la sociedad. Somos reproductores de la sociedad. Pocos alcanzan a ser transformadores de las ideas. ¿Cuántos transformadores de ideas conoce usted? Bueno, pues muy pocos. Realmente la mayoría solamente suscribimos y seguimos las ideas y las creencias que nos han venido siendo inculcadas a través del tiempo. Entonces, también los maestros en las escuelas son reproductores. Por eso la falta de movilidad social, por eso la falta de creación y de oportunidad en la evolución de la sociedad, porque no existe una libertad de creación o de transformación, aunque aparentemente sí. Esto que los gobiernos disfrazan como la famosa democracia, donde nos dicen que todos tenemos derecho a todas las cosas en todos los sentidos, y bueno, pues realmente no es así. Pregúntese usted cuánto tarda una familia en ir creciendo y en encontrar un nuevo destino para los suyos a través del tiempo. Generalmente las familias que han tenido poder lo siguen teniendo durante siglos y siglos y siglos y siglos. Ahí tenemos ejemplos como los Rothschild, como los Krupp alemanes, como todos estos personajes
que han formado pues desde siempre grupos de poder y para conservar los privilegios, desde lo que es la nobleza negra veneciana y todos estos grupos ultrapoderosos que son los que han tutelado la reproducción de los esquemas sociales y de las ideas para que nosotros no podamos liberarnos tan fácilmente y pueda haber movilidad social y cambio de roles estratégicos dentro de la sociedad. Los medios de comunicación, ya sean digitales o formales, contribuyen de una manera sustancial a que esto no se logre. ¿Cómo podemos evitar caer redonditos en este estado de ser solamente ejecutantes de las partituras del comportamiento social nocivo? Es necesario estar constantemente en reorientación cognitiva. Fíjese muy bien, amigo de Mundo Enigma, reorientar las cosas que sabe, encontrar nuevos significados en las estructuras vitales de nosotros los seres humanos. ¿Qué significa la vida para usted, amigo de Mundo Enigma? La vida es sumamente breve, por lo menos el espacio que nos toca vivir en esta circunstancia histórica es muy breve. No sabemos a ciencia cierta si se reencarna, yo creo que sí, pero no sabemos nosotros ciencia cierta si esto o cómo, cuál es la mecánica o la forma o cada cuánto tiempo o cómo se vuelve a este mundo. Bueno, pues no lo sabemos, no lo hemos entendido bien a bien. Quizá haya quien lo haya entendido, nosotros, o por lo menos yo, no he entendido estas cosas, aunque estoy casi seguro que sí hay un retorno, constante a la vida. La vida, según yo, no puede terminar de una manera tan, digamos, insulsa, porque todo lo que aprendimos, todo lo que vimos, todo lo que concientizamos debe tener un valor para las entidades o los mundos superiores. Todo lo que logramos transformar es lo que tiene un gran valor. Lo que seguimos copiando no tiene valor. Lo que aprendimos y lo que logramos transformar, eso es lo que sí tiene un gran valor. Bueno, pues es necesario entonces reorientar nuestro conocimiento y encontrar nuevos significados a la vida. Ya, por ejemplo, cosas como la logoterapia que han surgido por ahí, de Viktor Frankl, aquel que estuvo en un campo de concentración, a través de este sufrimiento logró una reorientación cognitiva. Él se dio cuenta de lo atroz que había sido Leviatán. Una de las peores manifestaciones de Leviatán ha sido aquella Segunda Guerra Mundial, y todas las guerras son manifestaciones, o todas las represiones, o todos los actos de autoritarismo, todos los actos de gandallez de los gobiernos o de las fuerzas del Estado son realmente eso, ¿no? Son manifestaciones de Leviatán. Por eso le decía que es un monstruo horroroso, pero ese monstruo horroroso se utiliza para mantener el control. Y entonces, ¿cómo salimos de las cárceles conceptuales y las creencias falsas que Leviatán fabrica constantemente para nosotros? ¿Cómo salimos de esto? Fíjese usted, las cárceles conceptuales, nosotros nos podemos estar encarcelados en los conceptos, es lo que la gente anteriormente llamaba estar casado con sus ideas, estar encarcelado en sus conceptos. No es usted capaz de liberarse de un concepto, un concepto domina su vida,
y no su espíritu es capaz de abrir los conceptos, de darles reorientación, de utilizarlos para vivir de una mejor manera. Cuando usted está encarcelado en un concepto, es muy difícil que alguien le dé la llave si usted no la toma. Usted tiene que tomar la llave para salir de esa cárcel conceptual. De las creencias falsas también tiene usted que buscar y preguntarse y no dar nada por sentado. Ninguna creencia se da por sentado. Decía Salvador Freixedo, que es uno de los adalides de todas estas de todo este andamiaje de asomar a nuevas realidades, de esto que yo llamo los cazadores de misterios. Este extraordinario hombre, ex sacerdote jesuita, expulsado de los jesuitas, por cierto, porque él decía una cosa de gran importancia. Decía, hay que utilizar la chispa divina de la razón para penetrar en las cosas, no dar por hecho y por sentado todo lo que nos dicen, todo lo que nos han metido en la cabeza, todos los adoctrinamientos y las creencias que hemos venido recibiendo de una manera absurda muchas veces, ¿no? Si no cuestionas tu vida, no tienes derecho a vivirla, decía Sócrates. Lo estoy repitiendo, esto lo dije hace un momento al principio del programa. Y entonces, bueno, pues vamos a tratar de salir de todas estas cosas. Fíjense, en estos mismos libros, uno de los libros más interesantes que tiene la Biblia, porque no hay que descartar las cosas. Yo antes era una gente que descartaba este tipo de textos porque me parecían absurdos, pero todos los textos tienen su valor tanto histórico como de conocimiento. Entonces habla acerca de Leviatán en una parte de Job, de este libro, de este libro maravilloso de Job, porque acuérdense que la Biblia significa libro. Entonces la Biblia es un conjunto de libros, y dice en la Biblia: sacarás tu Leviatán con anzuelo o con cuerda que le echas en su lengua. Tu Leviatán, fíjese, el Leviatán, este cuerpo gigantesco de doctrinas y conceptos que nos han metido en la cabeza, ¿cómo lo vas a sacar de ti? Sacarás tu Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en la lengua. La lengua, la que produce los sonidos que dan origen a los mensajes retóricos que nos han enviado desde prácticamente el inicio de nuestras vidas. Entonces hay que sacar a nuestro Leviatán, a este cuerpo gigantesco y monstruoso de ideas y conceptos, creencias, doctrinas que nos han metido, para inspeccionarlo. Pondrás tu soga en las narices y horadarás con garfio su quijada. Fíjense, o sea, aquí nos está hablando de descuartizar a este Leviatán, es decir, de cuestionar nuestra propia existencia, no nuestra existencia física, de cuestionar el contenido de nuestra existencia, de cuestionar lo que pensamos y en lo que creemos. Multiplicará él ruegos para contigo, porque al estarlo destrozando, también otra de las tácticas que tiene este Leviatán, la palabra llega muy profundo. Entonces una de las tácticas de todo esto es que
cuando uno empieza a cuestionarse todas estas cosas, de repente siente uno que está traicionando a su familia, a sus ancestros y a la humanidad completa. Estamos atados por lealtades invisibles que no nos permiten liberarnos de estas cosas, de estas cárceles de conceptos y de creencias en las que estamos metidos, del fondo de la caverna que hablaba Platón. Recuerden ustedes aquel mito de la caverna, donde están los hombres encadenados en el fondo de la misma y no son capaces ni de girar la cabeza ni de moverse de su lugar. Quiere decir que no son capaces de liberarse de esta esclavitud creada a través de la retórica, que sale de esas tres fuerzas que Leviatán sostiene en sus manos y en su cabeza. Entonces dice: hará un pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo. Entonces aquí nos habla de la corrupción cuando uno es engañado por Leviatán y traiciona a su propia esencia y se convierte en aliado de lo perverso, y que piensa uno que ya le está ganando a la vida, que ya le está ganando al Estado. Dice también: jugarás con él como un pájaro o lo atarás para tus niñas. Es decir, convierte uno a este elemento en una especie de mascota benigna una vez que uno es engañado y está ya sometido a todo lo que este monstruo despiadado hace con nuestra vida dentro de la sociedad. Y entonces, bueno, pues aquí nos habla de todas estas cosas. Recuerden, amigos de Mundo Enigma, que hemos hablado de cómo las impresiones y sus juegos de apariencia que manipulan nuestra percepción y nos hacen sentir que la realidad última, la material, es la realidad primera. Es decir, todo el juego de apariencias y de impresiones que recibimos del exterior nos hace pensar que eso es lo más importante, cuando esto no es cierto. Esto solo lo podemos descubrir cuando estamos en observación de nosotros mismos, en observación de sí mismo. Esta es una de las mejores técnicas. Hay también la terapia neuropsicológica para que no se sufra deterioro neurológico severo, las demencias, los problemas del deterioro cognitivo que suceden más a menudo en personas de la tercera edad, pero también hay mucha gente joven que tiene ya deterioros cognitivos severos por la falta de cultura. Miren, hay un estudio, el estudio de las monjas, que se hizo hace algún tiempo en Francia. Un hombre se metió a un convento de las monjas ursulinas e hizo un estudio ahí del deterioro neurológico, del deterioro cognitivo que sufrían las monjas. Le dieron permiso de revisar los cerebros ya una vez que morían, de revisar el órgano físico, el cerebro, una vez que morían las monjas, para ver si había habido deterioros, y de estarles haciendo constantemente, examinándolas para ver cuánto y de qué tamaño era el deterioro que tenían. Bueno, pues se dan cuenta que a través del tiempo las monjas en algunos casos tenían hasta Alzheimer, pero no se les notaba, no daban manifestaciones graves de la enfermedad del Alzheimer. ¿Saben por qué? Porque su umbral de conocimientos y de cultura era muy elevado, porque siempre estaban leyendo, porque siempre estaban haciendo actividades culturales, porque siempre estaban ocupadas en cuestiones que incrementaban su nivel
de conciencia y su nivel intelectual, porque no se quedaban en solamente el pensamiento formativo, porque había crecido su pensamiento. Hagan de cuenta, amigos de Mundo Enigma, que digamos, la cultura de una persona normal es de este tamaño y la cultura de las monjas era de este tamaño. Entonces, cuando se empezaban a deteriorar las monjas, empezaba a bajar su umbral, pero no se notaba hasta que rebasaba el umbral de las personas normales. En cambio, en una persona normal, desde que empieza a tener deterioro, se empieza a notar porque es muy bajo su umbral de crecimiento intelectual o mental. Eso es lo que arrojó el famoso estudio de las monjas. Entonces, miren ustedes, como en los valores culturales populares, por ejemplo, podemos decir que solamente no necesitamos hacer el estudio de las monjas, basta con que usted lea cualquier capítulo de un libro. No sé, se me ocurre La Divina Comedia, se me ocurre Crimen y Castigo, se me ocurre El Laberinto de la Soledad, se me ocurre Pedro Páramo, Juan Rulfo, La Presencia del Pasado, si quiere usted más modernos, de Rupert Sheldrake, o algunos de estos libros de ciencia o de arte, novelas, etcétera, etcétera, y compare el contenido con los programas de la barra matutina del duopolio televisivo de nuestro país. Fíjese usted, salvo los canales 11, 10, 14 y algunos otros que tienen contenidos, de la televisión pública me refiero, que tienen contenidos más o menos pasables, más o menos interesantes, todo lo demás es prácticamente basura. Usted no, en la mañana busca algo y no puede ver nada interesante, nada con un contenido verdadero. Ve usted concursos que no tienen ningún sentido, ningún significado, que no aportan nada. Claro que las televisoras pueden decir que es diversión y está bien, pero yo creo que tenemos derecho a mejores contenidos, porque somos una sociedad que tiene que ir en crecimiento, que no está para perder el tiempo en entretenimientos absurdos, en contenidos tan vacíos, en contenidos tan vanos. Y bueno, pues aunque el deterioro cognitivo, les decía, no es solamente en personas adultas, sino que los jóvenes, pues por este tipo de programas que son formativos de modelos de vida, que nos dicen cómo vestir de acuerdo a las ridiculez que a veces visten estas gentes, cómo comer, cuál es la clase de hábitos morales y psicológicos que hay que seguir, con esas mesas de debate absurdas, por decirlo menos, en donde los especialistas escogidos para ello, a propósito, adoctrinan a la gente en comportamientos y aspiraciones pues totalmente insulsos, descafeinados, sin ninguna ciencia, sin ningún chiste. Hay gente que, con tal de salir en la televisión como estos disque especialistas, bueno, pues participan en estos foros donde se adoctrina de manera directa, porque la televisión sigue teniendo un enorme impacto en todos los hogares de prácticamente todo el mundo, y sobre todo aquí en nuestro país. Ahora con esto de la pandemia, por ejemplo, pues se ve más televisión, se está frente a la televisión más tiempo, y eso no es lo malo es que uno piense que eso es cultura, lo malo es que uno piense que lo que presentan en estos programas bananeros es cultura.
Si nos observamos, rompemos el estado hipnótico que estos medios crean, la retórica de las herramientas que Leviatán utiliza, es decir, esta retórica son las herramientas que Leviatán utiliza, pone minas que dinamitan las intenciones de encontrar el equilibrio entre las necesidades reales y los deseos. ¿Cuáles son sus necesidades reales? Le pregunto, amigo de Mundo Enigma. Contrástelo con sus deseos. ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Y qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted desea? No está prohibido desear. Lo que sí está prohibido es la inmadurez para desear las cosas. Lo que sí está prohibido es buscar la felicidad o el sentido de la existencia en los deseos, en satisfacer los deseos y las necesidades generadas por los instintos. Estas cosas son para la supervivencia, pero esto no le va a dar significado ni sentido a su existencia. Entonces, bueno, pues vea usted, una de las cosas que debemos preguntarnos al desear algo es: ¿esto que quiero tiene algún beneficio para mí real o me genera necesidades añadidas? ¿Tiene algún beneficio real para mí o me está generando necesidades añadidas? Por ejemplo, si yo deseo un coche, bueno, pues compro el coche, pero junto con ese coche que yo compro como una necesidad, lo veo como una necesidad o me lo pongo como una aspiración, dada la programación que tengo a través de todas estas herramientas de Leviatán, creo que esto va a resolver mi vida, mis problemáticas, y entonces lo compro, pero esto genera mayores necesidades. Compro un coche y tengo que pagar, obviamente, tenencia, tengo que pagar refrendo. Bueno, tenencia es lo mismo que refrendo. Tengo que pagar verificación, tengo que pagar mantenimiento, tengo que pagar seguro, y bla, 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 bla. Los riesgos aumentan en cuanto a mi desplazamiento y a las cosas que pueden suceder. Y todo esto va generando una maraña de nuevas necesidades. Cada vez que yo no analizo si es una necesidad real o un deseo, me voy a meter en mayores problemas, en mayores conflictos. Eso se llama conciencia, el análisis de esto. La conciencia tiene su origen en el equilibrio, en la mesura, en la verdadera humildad del ser humano. Esa es la humildad, entendida como un valor espiritual, cuando el hombre alcanza a entender la diferencia entre necesidades y deseos. Cuando no se piensa solamente con la parte formativa, cuando los procesos mentales, la percepción de las impresiones y las apariencias, la formación de las representaciones y los conceptos, el etiquetar, el raciocinio, la comparación, la afirmación, la negación, la formación de palabras, la facultad de hablar, la imaginación de la loca de la casa, y así sucesivamente. Esa es la parte mecánica de su centro intelectual. Acuérdense que hemos hablado aquí de los 5 centros que tiene el ser humano: el centro intelectual, el centro emocional, el centro instintivo, el centro motriz y el centro sexual. Y bueno, pues la parte mecánica del centro intelectual tiene un nombre propio. Este se llama aparato formatorio. O sea, solamente es algo que lo ayuda, digamos, a formar su estructura mental. La mayoría de las personas usa solo esta parte formativa. No se piensa a profundidad, se piensa superficialmente. Bueno, amigo de Mundo Enigma,
lo invito a que piense, lo reto a que piense si usted está quedándose en la superficie de su existencia, si usted está pensando solamente con su parte formativa, si usted está pensando solamente superficial, si usted no ahonda en las razones profundas de su existencia, porque el ser humano es una maravilla, es un dechado de virtud que este universo condensó, que este mundo, estos mundos superiores condensaron y que le dieron la capacidad de transformar todas las ideas, desde todo tipo de alimentos que existen en este mundo, desde los alimentos físicos hasta los sutiles como las ideas y las creencias, son transformables, y si usted quiere transformar su vida, empiece por transformar sus ideas. Y bueno, hasta aquí vamos a terminar este programa de hoy de Mundo Enigma, y los vamos a dejar con un mensaje que los amigos de Alcohólicos Anónimos, para cerrar el programa, nos van a dar. Vamos a, regresando del siguiente corte, vamos a tener una llamada telefónica de uno de estos amigos de Alcohólicos Anónimos, que nos va a hablar de lo que están haciendo aquí en el área Oriente 2, a la que pertenece, o más bien esta área Oriente 2 pertenece a NESA, pertenece a Netzahualcóyotl. Están haciendo una labor encomiable, una labor transformadora de vidas para aquellas personas que se encuentran en problemas con su manera de beber. Y bueno, pues en un momento, regresando, vamos a recibir esta llamada y los vamos a dejar escuchando a estos amigos de Alcohólicos Anónimos. En un momento regresamos, no se vayan, va a estar muy interesante también este mensaje que tienen que darnos para cerrar nuestro programa de hoy de Mundo Enigma, Misterio Digital. No se vayan, amigos. Que con el fin de contener la propagación del COVID-19 y proteger la salud de todos, los próximos 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, los panteones públicos y privados ubicados dentro de NESA permanecerán cerrados. De igual modo, solicitamos a padres de familia y población en general evitar salir a pedir calaverita, así como organizar caravanas o desfiles de disfraces. Amigo comerciante, ayúdanos este año no regalando dulces para evitar aglomeraciones que pongan la salud de chicos y grandes en riesgo. Este Día de Muertos es tiempo de cuidar la vida. Hazlo por ti, hazlo por todos. Unidos saldremos adelante. NESA, ciudad de todos. Gobierno municipal. Bueno, amigos, pues esto ha sido todo por hoy en este su programa Mundo Enigma, Leviatán, el enigma de las doctrinas y las creencias. Reflexiona en todas estas cosas y bueno, pues los vamos a dejar con este promocional de el área 2 Oriente de Alcohólicos Anónimos. Les puede servir, escúchenlo con atención porque puede ser para algunos de ustedes incluso la salvación o el rescate si están metidos en algún problema de adicción al alcohol. Bueno, si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Primera reunión virtual de Alcohólicos Anónimos, Sección México, para conmemorar el 31 aniversario del Área Oriente 2. La transmisión del mensaje no se detiene con el objetivo de dar a conocer a los enfermos del alcoholismo, así como al público interesado la alternativa de solución que ofrece Alcohólicos Anónimos. Los 104 grupos tradicionales del Área Oriente 2 realizarán durante el mes de noviembre las siguientes actividades: edición conmemorativa del Boletín Coyote Pregonero, campaña de información al público, reuniones virtuales en la plataforma Zoom como Área Oriente 2. Contamos con 18 grupos institucionales en hospitales y centros de readaptación social y nos organizamos en 9 distritos en los que nos estamos capacitando en los comités de acción, comité de instituciones carcelarias, comité de instituciones hospitalarias, comité de información al público, comité de cooperación con la comunidad profesional. Esto nos permite lograr la comprensión mutua,
y la cooperación entre la comunidad de Alcohólicos Anónimos y aquellos grupos de profesionales, instituciones, medios de comunicación e individuos interesados en el alcoholismo, a fin de facilitar la llegada de posibles enfermos alcohólicos a la agrupación, trabajando en conjunto, sociedad civil, su empresa o institución y nuestra agrupación, podemos ayudar al alcohólico contando con su apoyo y ayuda. Se salva la vida de los alcohólicos. Los necesitamos. Para mayor información llame al teléfono 57 43 47 40.